y bienvenidos. Este es el video número 42. Doy gracias a Dios que podemos estar juntos esta mañana para seguir practicando sobre la importancia de las proclamaciones de un nuevo pacto que se encuentran en los libros de Jeremías y Ezequiel. Miramos el libro de Jeremías la semana pasada. Esta semana vamos a examinar las promesas que Jehová proclamó a Israel en el libro de Ezequiel, por medio de Ezequiel, su siervo y profeta, de hacer bien a Israel. Recordamos esto, que en Deuteronomio 28, de los versículos 15 y adelante, Dios hizo una promesa a Israel que por su desobediencia iban a sufrir muchas aflicciones. Lo mismo encontramos en el libro de Levítico 26. Y entonces, cuando miramos la vida de Israel en el Antiguo Testamento y miramos en los libros de los Reyes y Jueces y Samuel y Crónicas, miramos la rebelión y las consecuencias de su rebelión y su incredulidad. Es posible que para muchos de ellos que pusieron atención en las promesas, que estaban preguntándose, ¿y las promesas? ¿Qué pasó con las promesas que Dios había hecho a nosotros y a nuestros antepasados, a nuestros padres? Y entonces en estos libros encontramos las promesas de hacer bien a Israel. Pero tenemos que recordar que este habla de un futuro y habla de un Israel remanente, un Israel espiritual. Para la mayoría de ellos no entendían esto. Y entonces vamos a leer todo de estas promesas en Ezequiel el día de hoy. Y recordamos que este nuevo pacto habla de una circuncisión, algo que sus padres no habían experimentado espiritualmente. Físicamente sí, pero espiritualmente no. Y entonces por eso andaban en desobediencia. Y recuerden, leímos la semana pasada acerca de sus padres que eran obstinados, de tendón de hierro de su cerviz y con frentes de bronce. Obviamente imposible para aprender algo de Jehová, y esto lo hemos visto en el libro de Isaías cuando habla de Jehová a Isaías para proclamar al pueblo de engrosar su oído y su entendimiento. Entonces Dios cerró los ojos de ellos, puso un velo sobre sus ojos para no aprender y no saber de las promesas, del plan de un nuevo pacto en Israel. Pero no a todos, solamente había un remanente que recibieron las promesas. Dios habla de esto a través de su palabra. Bueno, entonces hoy vamos a estar en el libro de Ezequiel y vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y ver estas promesas, Padre, que no todo es para mal al pueblo de Israel. Hay promesas para hacerla bien y multiplicarla. Y esta multiplicación sabemos que tiene que ver con los elegidos, los que tú has puesto en su corazón un nuevo espíritu, tu espíritu, y que ellos van a hacer tu voluntad y hacer tus mandamientos, Padre, y andar en obediencia a tu palabra a causa de tu espíritu que habita en ellos. Y te damos gracias que nos incluiste en esto como gentiles, que no merecemos nada de tu mano. Todos merecemos la muerte, como Pablo nos enseñó, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, y te damos gracias por esas promesas que nos muestran tu fidelidad a toda tu palabra, no solamente de traer mal
y derramar tu enojo sobre Israel, sino de hacerla bien también. Y te damos gracias, Padre, por eso. Gracias por tus promesas y gracias por el sello que es tu Espíritu Santo y que algún día vas a recoger de los cuatro vientos los elegidos, Padre. Esperamos este día con muchas ganas. Te lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio aquí en Ezequiel 20 y vamos a leer 33 al 39. Ezequiel 20, 33 al 39. Aquí nos dice la palabra de Dios. Dice Jehová el Señor que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado ha de reinar sobre vosotros. Entonces, cuando leemos esto, quiero que ustedes empiecen a pensar en lo que escribió en Hebreos capítulo 12 sobre la disciplina y azotes, porque Dios va a disciplinar a los que ama y va a azotar a los que ama, porque no son bastardos. Dice en 34, y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí estaré en juicio con vosotros cara a cara, como entré a juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Entonces, tiene que juzgar nuestros pecados, nuestras concupiscencias. Tiene que disciplinar a nosotros. Y recuerden, el tiempo en el desierto servía como disciplina porque sus padres habían negado la promesa de conquistar, que Dios iba a conquistar sus enemigos delante de ellos. Pero cuando volvieron de espiar la tierra, volvieron los 10 con malas noticias. Y entonces habían 2 que dijeron, no, vámonos. Pero el pueblo rechazó la palabra de los 2, de Caleb y de Josué. Entonces pasaron 40 años en disciplina en el desierto. Y dice, como entré a juicio con vuestros padres en el desierto de la tierra en Egipto, así entraré en juicio con vosotros, dice Jehová el Señor. Y os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en el vínculo del pacto. Notan, van a entrar en el vínculo del pacto, no a causa de su libre albedrío, sino porque Dios va a hacer que entren en el vínculo del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces miramos que esta palabra ni es para todo Israel, es para un remanente. Apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Y recuerden, son rebeldes porque su corazón se quedó como piedra. ¿Pero por qué? Porque Jehová no circuncidó su corazón. Entonces, vamos a brincar a Ezequiel 34. Ezequiel 34, y aquí vamos a estudiar los versículos 11 al 16. 11 al 16. Dice, porque así dice Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y en esto otra vez, quiero que ustedes recuerden que en el Nuevo Testamento, Cristo dijo, y Juan lo escribió en Juan capítulo 10, que Cristo conoce a sus ovejas, que Cristo va a ir a recoger sus ovejas. Tiene 2 rediles, un redil de ovejas de Israel y judíos, y otro redil de ovejas que son gentiles, y va a juntar todas estas ovejas en un solo redil. Y entonces cuando hablamos del Padre,
Padre y hablamos del Hijo, hablamos del mismo. Cuando hablamos del Espíritu, hablamos del mismo. Es por eso que en la próxima serie voy a hablar sobre una palabra que algunos de ustedes rechazan, pero no hay otra manera de escapar que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de Trinidad. Y aquí miramos, Jehová dijo, yo voy a ir y buscar mis ovejas y las reconoceré. Y Cristo dijo lo mismo. Y entonces dice en 12, como reconocéis su rebaño, el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Y recuerden otra vez en Juan capítulo 10, dice que las ovejas conocen a su pastor, conocen su voz también. Y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en delicados pastos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Qué bonita promesa tenemos aquí. Cristo dijo en Juan capítulo 7 que no perdió ninguno de los que Dios le había dado a él. Entonces, todas las ovejas escogidas desde la fundación del mundo van a vivir esta promesa. El versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les haré descansar, dice Jehová el Señor. Noten aquí, les haré descansar. Esa no es la palabra Shabbat, es otra palabra en el hebreo, 7257, es Rabatz. Es agazaparse y entonces implica reclinar, reposar. Y entonces Dios va a dar reposo a sus ovejas en estos montes, en estos pastos verdes, como hemos visto en Salmo 23. Es el pastor que nos va a llevar a estos lugares. Notan en el versículo 16, yo buscaré la perdida y haré volver la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la enferma. Y entonces aquí miramos en el versículo 16 lo mismo que Cristo dijo en Juan capítulo 10, que tiene ovejas, que va a ir para recoger la una que está perdida y traerla al redil. Aquí miramos las mismas palabras en el versículo 16. Muy bien, vamos a brincar a capítulo 37. Capítulo 37 y vamos a empezar en el versículo 23. El versículo 23. No se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Otra vez, miramos aquí la promesa. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Entonces, obviamente, aquí estamos en Ezequiel 37. Hemos hablado mucho sobre Ezequiel 36 y aquí miramos el próximo paso, se puede decir, después de hacer el pacto con ellos y cambiar su corazón. Aquí está diciendo lo que ellos van a tener un rey sobre ellos y tendrán un pastor. Obviamente, hablando a mi siervo David será rey sobre ellos. Estamos hablando de un futuro, el Mesías que viene del linaje de David.
para ser Mesías sobre ellos. Y versículo 25 nos habla sobre que habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Obviamente aquí estamos hablando del futuro en el reino que viene, en el futuro, la nueva Jerusalén. Y dice, y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Entonces sabemos por el libro de Hebreos que el pacto que Cristo logró en la cruz, el nuevo pacto, es un pacto perpetuo porque la sangre de Cristo fue ofrecida una vez para todas las ovejas, para todas sus iniquidades, sus pecados, para siempre. Entonces es un pacto perpetuo y Cristo sigue intercediendo por su gente. Y yo los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo. Recuerden, ¿dónde habita el tabernáculo de Jehová? ¿Dónde está el el arca del pacto? Es nuestro corazón, como dije en el último video. Entonces estará en ellos mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces otra vez aquí tenemos la frase para siempre, obviamente hablando de algo futuro. Después de la venida de Cristo, va a establecer su reino para siempre. De hecho, Cristo estableció su reino sobre su gente desde su resurrección. Y entonces Él está ya sentado en los cielos, está reinando sobre su gente. No estamos esperando un futuro reino, porque ya reina sobre nosotros. Lo que estamos esperando es una ciudad santa, es lo que estamos esperando. Entonces, muy bien. Recuerden, estas son promesas que Jehová había prometido a Israel desde su tiempo en el desierto. Encontramos en Deuteronomio 30, 1 al 4. Recuerden, Deuteronomio 30 sigue Deuteronomio 28, 15 al capítulo 29, el fin, donde Dios hablaba las maldiciones por su desobediencia. Y en 30, 1 al 4, dice, les dio una promesa de restablecer su relación con Israel. De hecho, con Israel. De hecho, vamos a Deuteronomio 30. Deuteronomio capítulo 30, los primeros 4 versículos. Y sucederá que cuando te sobrevinieron todas estas cosas. Necesitan leer de 28, 15 al fin del 29, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiere arrojado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, obviamente hablando de la circuncisión, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Recuerden otra vez, habla de la circuncisión que fue prometida en Ezequiel 36 y bajo el nuevo pacto. Entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiere esparcido. Si hubieres sido arrojado hasta lo último de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Entonces dice, y Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás. Y él te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres.
Notan el versículo 6. Tenemos la promesa de hacer bien en 1 al 4, al 5, y en 6, miren la promesa que tenemos aquí. Y Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y entonces aquí tenemos la promesa. Y entonces, en lugar de echar dudas sobre el futuro de Israel, el exilio, cuando fueron exiliados, debería haber traído paz a la mente de esa gente. La cautividad y todo lo que sucedió en la vida de Israel, como miramos al principio de 30 aquí, demostró de manera concluyente que Dios cumple con toda su palabra. Dios es fiel aún a las cosas difíciles. Y entonces tenemos que recordar que todo esto fue hablado a Israel unos 900 años antes de su cautividad y el tiempo en el desierto. Entonces, deberían haber resonado en la mente del pueblo todas esas promesas cuando estaban en el exilio. Y es por eso que cuando llegamos a Deuteronomio 31, por ejemplo, que Jehová mandó a Moisés a escribir estas palabras en un cántico. Vamos a leerlo antes de terminar. Deuteronomio 31, y vamos a ver los versículos 16 y 19. Aquí Dios dice: He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ellos, y me dejará y quebrantará mi pacto que he concertado con él. Entonces, pero no dejó las cosas aquí. Entonces, por eso leemos ya en 1 al 4 la promesa de hacer bien. 17. Y mi furor se encenderá contra ellos en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y muchas males y angustias vendrán sobre ellos. Y entonces miramos aquí, Dios estaba prometiendo hacerles mal, de derramar su enojo sobre ellos por su incredulidad. Pero vamos a brincar al 19. Y en 19 dice: Ahora pues escribe este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en su boca, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Ahora brincamos a 32, 44 al 47. 32, 44 al 47. Aquí nos dice: Y vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y en este cántico ustedes pueden leer, Moisés está recordando a Israel todo lo que había pasado, todas las promesas de Jehová, para que estas cosas sean en la boca de ellos, en la memoria de ellos. Y dice aquí en versículo 45, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: Poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y entonces este fue algo que deberían haber pasado de generación a generación, porque no es cosa vana, más es nuestra vida. Y por ellas haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para poseerla. Y entonces aquí miramos el propósito de recordar estas cosas, es porque traen vida a ellos y prolongan sus vidas sobre la tierra. Pero sabemos, todo tenía que suceder. Ya lo leemos en capítulo 30. Todo
tiene que suceder todo lo malo y todo lo bueno porque Dios lo prometió. Y entonces, para contestar, ¿por qué las proclamaciones de un nuevo pacto eran importantes a ellos en los exiliados? Es porque proclamaron una promesa de un futuro glorioso, un Shabbat futuro para ellos, un desistir de obras y una relación establecida entre el pueblo de Dios y su Dios. Y mostró, aparte de todo, que su Dios es fiel a su palabra de no olvidar de ellos. Vamos a concluir en Ezequiel 16, versículo 60. Ezequiel 16, el versículo 60. Dice, sin embargo, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto eterno. Aquí en Ezequiel, Dios recordando al pueblo de Israel de sus promesas que había hecho en 900 años anteriormente en el desierto a sus padres. Dios es fiel a toda su palabra, también a las cosas difíciles. Para nosotros, tenemos que recordar que Pablo nos enseñó en el libro de Hechos 14:22 que es necesario que pasamos por muchas aflicciones para entrar en el reino de Jehová. Pero estas aflicciones sirven para purificar el alma de cada uno de los suyos. Tenemos que pasar por las aflicciones. Es una bendición. Bueno, como siempre digo, es todo por mientras. Los que tienen oído para oír, que oigan y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.